honor de presentar a un compañero y amigo a quien conozco desde hace mucho tiempo y que por eso pedí a Ignacio Aguadé, él me lo consultó, porque creo que últimamente tampoco había tenido ninguna ocasión para manifestarle en público el agradecimiento de este doctorado interuniversitario en comunicación, también por su papel como responsable de la línea de investigación en periodismo que mantiene la Universidad de Sevilla. No es una línea que tengan en este caso ni Huelva, ni Cádiz, ni Málaga, y por eso tiene una especial importancia. Quiero, por cierto, también agradecer aquí la presencia del director del Departamento de Periodismo 1, Ángel Acosta, y de nuestro vicedecano Fernando Contreras, porque he de decir, ellos ya creo que lo saben, que este año la demanda más fuerte de nuestras 4 líneas de investigación ha sido precisamente periodismo. Y nos parecía justo que, sobre todo, dada también ahora la transversalidad y la proyección del periodismo hacia el ámbito audiovisual, hacia otros ámbitos de la propaganda política, etcétera, pues parecía justo. Como pueden ver ahí en la presentación del título, Ramón Reig es catedrático de Estructuras de la Información en el área de periodismo en la Universidad de Sevilla. Tiene, a mi juicio, una ventaja importante, y es que ha conjugado su experiencia en el ámbito profesional del que él viene con su experiencia investigadora. Creo que su trabajo, y además en momentos importantes y críticos de la transición democrática, recordaba hace unos días en una nota sobre el papel de la defensa de Andalucía en un momento determinado de la transición democrática, y me hacía recordar aquellos momentos que habíamos convivido, porque algunos de nosotros efectivamente nos iniciamos en ese tipo de horizontes comunicativos, ¿no? Revistas como Tierras del Sur, en la que tanto él como yo pudimos colaborar, revistas como Andalucía Libre, que dirigía nuestro amigo Manuel Prado, posteriormente, por supuesto, en su caso, con la colaboración ya con otros periódicos como El Correo de Andalucía, La Vanguardia, muchos. También incluso una experiencia importante en la comunicación institucional como periodista vinculado al sector económico de la Junta de Andalucía en un momento en el que todo eso era básico. Y he de decir que también con un papel importante en la dimensión organizativa y asociativa en la propia Asociación de la Prensa de Sevilla. Nos volvimos a reencontrar con ocasión de la puesta en marcha de la Facultad de Comunicación a partir del curso 89-90, en una dinámica en la que tuvimos el acierto, creo, de iniciar el primer curso de la carrera, pero también la oferta doctoral. Jorge Urrutia y yo pensamos que era imprescindible formar doctores, y Ramón fue de los primeros que se incorporó a esas dinámicas formativas y, por tanto, uno de nuestros primeros doctores en comunicación por la Universidad de Sevilla. A partir de entonces, su trabajo, desde una perspectiva siempre crítica y comprometida, algo que yo quiero también agradecerle aquí, ha sido constante. Dirige el Grupo de Investigación de Estructura, Historia y Contenidos de la Información, dirige la revista Ámbitos y, sobre todo, se ha caracterizado también por una proyección importante, sobre todo en América Latina. Él ha sido profesor invitado en muchas prestigiosas universidades de América Latina, desde el Instituto Tecnológico de Monterrey hasta la Universidad de La Habana, pasando por muchas otras, y me parece que esa dimensión por la vocación latinoamericana en nuestro programa pues también es una dimensión importante. Ramón es bien conocido porque tiene ya más de una treintena de libros publicados. He de añadir, arrimando también el aspa a mi sardina, que no solo de investigación. Yo tuve, por ejemplo, el honor de estar en el jurado del premio Luis Cernuda cuando ganó con un excelente libro de poemas ese prestigioso premio de poesía, y por tanto era justo y adecuado que su voz se dejara oír aquí y que lo hiciera además con un tema fundamental: conglomerados mediáticos e infoxicación, perspectiva para nuevos estudios e investigaciones. Porque se trata, como dice también Noam Chomsky, de saber cómo nos venden la moto, y se trata también de señalar con el dedo para decir que el emperador va desnudo. Y hoy hace falta más que nunca. Ustedes saben, y concluyo con ello,
que nuestro doctorado ha denunciado, así lo pedimos cuando iniciamos las comparecencias para el DAR y el plan de investigación en nuestros tribunales de Sevilla, la actitud absolutamente indecente de Europa en relación con el drama humano, migratorio y de todas las personas que vienen huyendo de situaciones verdaderamente dramáticas. Como decía Jesús Timoteo, los medios de comunicación han sido el instrumento fundamental de ahormamiento, de conformación y a veces también de conformismo en la sociedad actual. Quizás haya que proclamar, porque solo con los títulos de sus libros últimos, aquellos gritos de Stefan Hessel, el último superviviente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que yo siempre digo que es mi programa político, pero que se cumpla aquello de decir: indignaos, comprometeos, no os rindáis y seguir caminando por el camino de la esperanza. Yo creo que contribuciones como las de Ramón nos hacen mantenernos en esa indignación, porque hay momentos en el que o somos indignos o tenemos que indignarnos. Por todo ello, muchas gracias. Ramón, tú tienes la palabra. Gracias. Tu presentación es ya una ponencia, como suele ser habitual, ¿no? Es la ventaja de contar con magíster. Se acaba de ir Timoteo Álvarez y ahora está a mi lado Manuel Ángel Vázquez Medel. Yo al lado de ellos todavía tengo que aprender mucho, porque soy como un recién llegado a esto. Yo procedo del periodismo y, bueno, pues ellos me han enseñado mucho las claves de la universidad y estoy orgulloso de haberlos tenido, incluso de profesor, porque Manuel Ángel fue mi profesor en doctorado, allá por el año 89. O sea, fue mi profesor y mi amigo. Y claro, de Timoteo, pues fíjense que empezó con la economía y con la historia y lo tenemos ahora en la neurocomunicación. Yo creo que en mi ponencia voy a llegar al punto en que Timoteo nos ha dejado. Esto es mi ponencia es básicamente fundamentada en el enfoque complejo estructural. Pero bueno, miren, hay una escena en una película de Woody Allen donde ustedes saben las obsesiones de Woody Allen de siempre, con esto de que si existe Dios o no existe Dios, ¿no? Y él estaba ahí en casa de sus padres preguntándole a su padre, que estaba peleando con una lata de sardinas para abrirla: papá, ¿pero tú crees que hay algo más allá de la muerte? Y dice: hijo mío, si yo no sé ni abrir esta lata de sardinas, ¿cómo quieres que te conteste a si hay algo más allá de la muerte? Bueno, pues Timoteo Álvarez nos ha estado explicando algo que es complejo, muy complejo, mucho más allá de lo que yo voy a explicar ahora. Pero claro, vamos a descender a eso que decía Manuel Ángel. ¿Qué hay detrás del periodismo? ¿Qué hay detrás de la comunicación? Esa es mi línea de trabajo. Y voy a enfocar mi ponencia como si fuera una tesis doctoral elemental, ya que estamos entre curso de doctorado. Me gustaría enfocarla así. Claro que no es una tesis, es una ponencia, pero va a tener ese aire. ¿Cómo haría yo una tesis doctoral de manera elemental? Una cosa muy elemental. Bueno, hay que hacer una introducción. En el tema mío, esa introducción tiene que tener en cuenta y tiene que empezar diciendo: miren, la comunicación, sobre todo el mundo privado, la comunicación, el periodismo, no son servicios públicos, son servicios privados que están buscando una serie de intereses que ahora pasaré a indicarles. Y quiero recordar que existió algo llamado la Escuela de Frankfurt, que dijo muchas cosas, incluso inventó el término industria cultural, y si ustedes leen los autores de la Escuela de Frankfurt, pues están muchos de ellos en plena actualidad, pero parece como si nos lo hubieran borrado de la cabeza. Afortunadamente aquí hay especialistas como Antonio Pineda o como Ángel Acosta o como el mismo Fernando Contreras que no lo van a permitir fácilmente. Enlazando con lo anterior, las grandes industrias culturales, lo que intentan, como industrias de mercado que son, es ganar dinero y hacer influencia. En este sentido, pues aparece el término de cultura hegemónica, en fin, incluso
hasta el propio Jesús Timoteo Álvarez ha aludido cómo se forma todo este tipo de mentalidad, pero desde la neurociencia, cuestión que nos queda ya un poco lejos, vamos a hacerlo un poco más de inmediatez al tema. Cuestiones previas básicas en esta introducción que estoy haciendo en mi, entre comillas, tesis doctoral. Bien, todo poder necesita de una estructura mediática para conservarse. Quiero decirles a ustedes que la obligación de todo poder, como sabrán de sobra, es ser poder todo el tiempo que pueda. Y para eso, ahora se acaba de estrenar en Sevilla Maquiavelo, ¿no? Una obra de teatro, El Príncipe, sobre Maquiavelo. La obligación del poder es ser poder todo el tiempo que pueda y con estrategias mediáticas concretas y comunicacionales de todo tipo. Y ahí tienen ustedes distintos ejemplos. Felipe González, cuando llegó al poder, no tenía una estructura mediática y pactó con Polanco del Grupo Prisa y crearon esa estructura que hoy conocemos como Grupo Prisa, por la que ha llovido mucho, pero que Felipe González necesitaba eso. Hay medios de comunicación que tienen una línea, no igual, pero sí bastante proclive a los postulados del Partido Popular. No son todos iguales, pero sí son bastante proclives. Y ustedes los conocen, La Razón, Copia, ABC. En otros lugares del mundo, pues Telesur ha sido una apropiación que ha hecho el régimen de Hugo Chávez de una cadena pública de televisión. No olviden ustedes, desde el punto de vista de la rigurosidad periodística, tendrían que tener voz ahí el gobierno de Hugo Chávez y también la oposición, pero sobre todo, la ha tomado el llamado movimiento bolivariano. Ahora, ¿por qué? Pues porque enfrente tiene a Globo Media y a otras grandes empresas, Venevisión, etcétera, que el mayor porcentaje de comunicación en Venezuela es privado, de comunicación es privado en lo público. Por tanto, el gobierno, esa nueva estructura de poder que surge en el año 98 con la primera victoria de Hugo Chávez, necesitaba una estructura mediática. No es lo mismo gobernar que mandar. Hay algunos mandatarios en América Latina que han ganado unas elecciones y entonces están gobernando. Pero eso es una cosa y mandar es otra. El poder necesita gobernar y mandar también. Por tanto, hay una lucha política y mediática en Venezuela que a mí me parece que el país lo tiene dividido en dos partes irreconciliables. Entonces sí ha habido una apropiación de la televisión pública por parte del gobierno bolivariano para contrarrestar el otro mensaje mediático. En Argentina, Clarín es algo más que un grupo de comunicación. Está conectado con Goldman Sachs, está conectado con una serie de empresas norteamericanas y, por tanto, por eso hay una guerra abierta contra Cristina Fernández de Kirchner, porque Clarín no es solamente un grupo de comunicación, es bastante más que un grupo de comunicación. Y así hay innumerables ejemplos de que el poder necesita una estructura mediática. Cuba tiene una estructura monolítica, Irán tiene una estructura mediática, tenemos en España Hispan Televisión, esa televisión en la que tanto le han criticado a Pablo Iglesias de Podemos, que colabora o que colaboraba con la Tuerca, creo recordar, en esa cadena de televisión que es iraní, Hispan Televisión, que es iraní, es pública, y por tanto es una palanca que el régimen de Irán ha colocado en España para dirigirse a toda América Latina, porque el eslogan de Hispan Televisión es Nexo Latino. Si ustedes la consultan por internet, la ven por internet, Hispan Televisión Nexo Latino, es como se promociona. Bien, el poder político se está uniendo, y esto lo estamos viendo en las evidencias, con otro tipo de poderes y está organizando una auténtica telaraña de poder. Los objetivos de esta ponencia y los objetivos de una imaginaria tesis doctoral serían descubrir lo que subyace en el periodismo y sus mensajes. Y los mensajes periodísticos y no periodísticos no son inocentes, tienen detrás unos intereses. Que después queramos estudiar desde el punto de vista neurocientífico lo que hay ahí detrás me parece magnífico, porque yo mismo lo estoy haciendo. Es decir, yo estoy yendo más allá. El cerebro funciona en función de un genoma.
Y el genoma funciona en función de una evolución desde el Big Bang hacia acá. De manera que yo estoy yendo mucho más allá todavía de todas esas. Pero por ahora bajemos a la tierra y hablemos de periodismo. De lo que subyace detrás del periodismo y de sus mensajes. ¿Cómo? Pues por medio de usando una perspectiva histórica. No se puede comprender ningún fenómeno si no se utiliza perspectiva histórica. Y en nuestro doctorado hay especialistas para eso. Carmen Espejo, María José Ruiz Acosta, por ejemplo, están capacitadas para dirigirlos a ustedes en perspectiva histórica. Estudio de las estructuras de poder y mediáticas. Estudio de las formas en que se presenta el periodismo, géneros, estilos, etc. Bueno, estudio de los contenidos, análisis crítico del discurso, visualización, lenguajes y estudio de la crisis del periodismo. Miren, estamos en una gravísima crisis del periodismo. Y sin embargo no estamos dándole la atención que se merece. Hablaré un poco después sobre esto. La hipótesis de la que partimos. Les recuerdo primero lo que entendemos por hipótesis, ¿no? Aunque aquí hay la teoría de hipótesis. Yo le escuché decir en cierta ocasión a mi colega Juan Rey, también profesor de este máster, una hipótesis es una pregunta. Una pregunta y punto. Eso es un... Bueno, pues bien, si lo dice Juan Rey, pues habrá que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es una idea, varias ideas, es una suposición. Usted tiene que demostrar lo que... A mí no, en ciencia no vale que me digan si que Michael Douglas es hijo de Keith Douglas, ¿para qué lo vamos a demostrar? Si es que se ve, ¿no? Tiene el agujerito y todo aquí, ¿no? O sea, pero no me vale que me diga usted de tal palo, tal astilla. No, usted lo tiene que demostrar con una experimentación genética, científica, de todo. Aquí no venga usted a un tribunal a decirme de tal palo, tal astilla y no hace falta más. No, lo tiene que demostrar. Bien, pues entonces yo parto de una hipótesis que no es suficiente con suponer, sino que hay que demostrar. Las hipótesis se formulan de forma larga, corta, dividida en la principal, la secundaria. A mí me gusta trabajar con una, aunque esta que les estoy poniendo es muy compleja, ¿no? Pero miren, fundamentalmente yo trabajo con la convicción. Para mí esta hipótesis es una tesis ya demostrada. Pero nunca es malo seguir demostrándola en distintos lugares del planeta y en distintos lugares de los grupos de comunicación de un mismo país. Aquí hay una telaraña de intereses, que es lo que está detrás del periodismo, y ahí hay empresas de todo tipo, que no son periodísticas. El empresario de periodismo pasó a mejor gloria, pasó a mejor vida. Ese empresario típico, recuerden ustedes las películas del oeste del siglo XIX, que había siempre un señor en el poblado, en el pueblo del oeste, un señor que se dedicaba a publicar un periodiquito de un tamaño sábana, de una sola página, y que al final siempre los bandoleros terminaban por matarlo y destruir toda la redacción. Ese señor era un empresario del periodismo y vivía del periodismo, pero ya le tenía que pedir préstamos al Banco del Pueblo. Bien, pero a fin de cuentas era un empresario del periodismo. Pero ya empezamos a ver Ciudadano Kane, es decir, a caballo entre el 19 y el 20, y ahí el señor Hess, Orson Welles Hess, pues ahí nos dice que el señor Kane tenía periódicos, pero también tenía fábricas de papel, también controlaba sindicatos, tiendas de comercio, bosques, astilleros, diversificación del capital. Por tanto, no se conforma ya con editar un periódico, sino que se diversifica hacia diversos sectores. Esto es preocupante porque la tendencia ha seguido mucho, intensamente en nuestros días y va a seguir, porque el mundo del periodismo, lo que está detrás del periodismo, es una actividad mercantil, generalmente considerado el periodismo que los mensajes periodísticos que más llegan a mayor número de públicos. Bueno, desarrollando un poquito la hipótesis, ¿hay un contrapoder? Yo creo que hay bastante ausencia por el momento de contrapoder a este periodismo mercantil, yo lo llamo así, que tenemos, ¿no? Y que está haciéndole un gran daño al periodismo, a lo que debería ser el periodismo. ¿Y qué debería ser el periodismo? Pues un contrapoder y un cuarto poder, como siempre nos dicen. Pero ¿cómo va a ser un contrapoder el periodismo
si los dueños del periodismo son el poder mismo? El periodismo no es un contrapoder, ni es un cuarto poder, eso es falso. El periodismo es un elemento del poder mercantil y se puede analizar cualquier medio de comunicación masivo para comprobarlo. La cadena SER nos adoctrina todos los días en favor de una determinada corriente ideológico-política. La COPE lo hace de otra manera. Y hay, desgraciadamente, bastantes profesionales que se levantan todos los días y ya saben lo que van a decir. No es un contrapoder, por tanto, no inquieta al poder, no inquieta ahora, en estos momentos. Lo inquietan quizás determinados medios de comunicación, que hablaremos un poquito de ellos, que han salido y que están saliendo después. Pero los tradicionales, llamémosle así, ¿no?, son palancas de adoctrinamiento. Yo soy de los que opinan que bastantes periódicos son portadas electorales un día y otro, y otro, y otro. Sus portadas son carteles electorales. Carteles electorales. Ahora bien, esto es más complejo de lo que parece. Nos llevaría a la neurociencia. ¿Por qué? Porque los medios tratan de darle a su público aquello que su público desea. Y entonces ahí sí llegamos a la psicología de las masas, a la neurociencia y a todo lo que ustedes quieran. Bien, lo que queremos demostrar es cómo influye, qué hay detrás del periodismo y cómo eso influye en la profesión de los periodistas, qué ha pasado dentro del periodismo, cómo influyen los receptores. Son hipótesis que están ahí, que sí hemos trabajado mucho sobre ellas, pero que abren un campo enorme de investigación para los estudiantes y los investigadores de periodismo. Pero claro, las hipótesis se demuestran mediante una metodología. ¿Y cuál es la metodología que yo propongo? Pues miren, yo parto de la entradilla periodística. En la entradilla periodística está la pregunta científica y filosófica por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando en el periodismo lo que está pasando? Pues porque detrás del periodismo no hay exactamente empresarios del periodismo, sino otro tipo de intereses políticos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso hay que demostrarlo también. Hay que demostrarlo y trataré de ofrecerle a ustedes algunos datos para demostrar mi hipótesis. El por qué nos puede llegar muy lejos, nos puede llevar hasta el pensamiento complejo, que será con lo que termine mi exposición. La metodología del enfoque estructural es la que yo utilizo, no confundir con el estructuralismo puro y duro ya tipo de Levi-Strauss, etc. El enfoque estructural para mí es algo muy complejo y no utilizo la palabra estructural, sino enfoque estructural. Es decir, las piezas que se van organizando, el conocimiento y la información. La información no es suficiente, es necesario el conocimiento. La información es un enorme puzzle que yo les tiro a ustedes ahí en el pasillo, sus piezas todas. Esa es la información. El conocimiento es que ustedes tienen que organizar esas piezas del puzzle para ver qué sentido tiene ese puzzle, qué significado tiene ese puzzle. Eso es el conocimiento. Por tanto, hay muchísimas personas que desgraciadamente deben ser educadas, y ustedes tienen esa responsabilidad en los medios de comunicación, y aquí hay una línea de investigación también para eso, educación mediática. Pero claro, para educar mediáticamente, primero que hay que decir es, oiga, cuidado y pregúntese siempre quién le está hablando. ¿Quién le está hablando? Vamos otra vez al famoso paradigma de Laswell y no hace falta irse a la web. A ver, ¿quién me está hablando aquí? Mi método de trabajo es el de la economía política, de la información, la comunicación y la cultura. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Los 5 elementos, si utilizo un enfoque estructural, están interrelacionados. ¿Por qué? Ustedes están viendo en estos días, en nuestros días, están observando la crisis famosa. La crisis económica nos está demostrando que la economía está tragándose a la política y que la política está al servicio de la economía. Ya tienen ustedes ahí la ligazón entre economía y política. La economía, el mundo de la economía y el mundo de la política conforman un poder.
Ese poder necesita una una estrategia informativa para conservarse el tiempo que pueda. Y tienen ustedes que ahí nace la información, la estrategia informativa. Evidentemente, si aquí, en esta sala, en vez de estar en un seminario de doctorado, estamos en un consejo, en una reunión de un consejo de administración de una gran multinacional, donde tenemos el más pobre de aquí, un capital de 5 o 6 mil millones de dólares, y ese es el pobre de la sala, pero entre todos tenemos miles de millones de dólares. Evidentemente somos una estructura de poder, un consejo de administración de una multinacional, que estaremos coordinados, articulados con otros consejos de administración. Por tanto, nosotros necesitaremos una estrategia de información para no dejar de ser nunca la estructura de poder que somos. Y esa estrategia de información la pueden ustedes analizar a través de los medios de comunicación. ¿Y qué es entonces la comunicación? Yo lanzo una estrategia de información, un consejo de redacción de periodistas, que por cierto, trabajan para ganarse el pan, no para manipularlos. Ellos trabajan honradamente como los ovejas. Donde hay patrón, no manda marinero. Por tanto, que conste que salvo de mi intervención, salvo a mis colegas, porque yo he sido periodista 15 años además. Y ahora considero que sigo siendo periodista enseñando en la universidad. Bien, por tanto, la información se lanza un consejo de redacción, establece una estrategia informativa. ¿Qué abre el informativo ahora? ¿Qué va a abrir mañana la portada del periódico? ¿En qué situación van las noticias? ¿Qué abre? Eso es una estrategia informativa para conformar mentalidades. Pero claro, la gente recibe esa estrategia informativa y luego reacciona de una manera u de otra. Eso es la comunicación. Y la cultura es aquellos valores que esa estrategia informativa va formando entre la gente. Se ha conseguido introducir en la mente de las personas algunos mensajes que no son exactamente nuestros, sino que nos lo han introducido, lo hemos introyectado, que dirían a lo mejor los psicólogos, lo hemos introyectado como si fueran nuestros, pero realmente no lo son fruto de estrategias informativas. Esta metodología es la que yo utilizo en mi análisis. Resultados, después de aportar esta metodología. Los conglomerados. Premisa básica, el contexto de los conglomerados. ¿En qué contexto se mueven los conglomerados? Este es nuestro mundo. Después de Bretton Woods, 1944, conferencia inmediatamente antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, se van creando una serie de elementos que están ahora todos interrelacionados. Hay un factor económico-financiero, Banco Mundial, FMI, hay un factor empresarial, Organización Mundial de Comercio, corporaciones mediáticas, están ahí porque las corporaciones mediáticas son las que van a hacer esas estrategias que no siempre van a ser conscientes. No crean ustedes que hay unos malignos maquinando siempre con unos... No, es que se hace de forma ya prácticamente automática. Las corporaciones mediáticas lanzan unos mensajes concretos. No digo que sea siempre el mismo mensaje, ojo, pero sí que en porcentaje es un mensaje proclive a la estructura de poder sobre la que están asentadas. Y luego ese factor militar y político. Tenemos un factor político donde hay un derecho a veto que se llama la ONU, y tenemos un factor militar que si no entras por ese aro, pues que habría que pagar las consecuencias. ¿Qué son conglomerados? En una tesis doctoral, por favor, definan siempre los conceptos. Dejen claro qué entienden por una cosa y qué entienden por otra. Porque el tribunal no tiene por qué. Ustedes pueden barajar varios conceptos, 10 conceptos de 10 autores distintos, y ustedes se tienen que inclinar por los conceptos que les parezcan más. Es decir, que los conceptos no los crean ustedes. Perdonen que les diga una cosa, pero si están preparando sus tesis doctorales, ustedes son unas personas humildes que van arrastrándose, metafóricamente, para que un tribunal les diga si los hace doctores o no. Por tanto, no lleguen con aires de grandeza inventándose conceptos nuevos, que naturalmente lo pueden hacer, pero basándose en las personas que han estado estudiando conceptos, etc. Los conglomerados son fusiones, alianzas estratégicas, integraciones. Lo que viene a decir aquí es que los conglomerados son esto, una serie de alianzas entre empresas de diferentes
tendencia social o de diferente razón social o de diferente objeto social. Lo que pasa es que cuando esos conglomerados se extienden al mundo mediático es especialmente delicado el tema, porque el mundo mediático no fabrica zapatos, sino que fabrica mensajes, y los mensajes articulan cerebros también, ¿no? Por tanto, lo primero, que es un conglomerado. Ejemplo de todo esto: cómo hemos ido en mi equipo de investigación y en mi trabajo personal desglosando, descubriendo qué hay aquí detrás. Por ejemplo, el caso de la empresa o del grupo Carso, que es el grupo con el que opera Carlos Slim, uno de los 3 hombres, como saben, de sobra más ricos del mundo, capital de 65.000 millones de dólares. Pues Carlos Slim es el propietario principal del The New York Times, ¿no? En estos momentos, que es un 17% lo que tiene ya, un 16%, ¿no? Como socio privado es el más importante. Participa en The New York Times a través de su empresa o su grupo Carso. Luego, la pregunta inmediata de un investigador, de alguien que quiere saber qué hay detrás del periodismo, qué hay detrás de la comunicación, es: ¿qué es Carso? ¿Qué es Carso? Y Carso, entre otros, es esto: un conglomerado de grandes empresas donde hay de todo. Empresas de telecomunicaciones, empresas de hosteleras, empresas de servicios, Sambor, Telmes. Bueno, Sambor es un parecido a lo que aquí sería el BIP, ¿no? Telmes, bueno, hoteles, servicios jurídicos, Inbursa, que se dedica a la construcción. Es un enorme emporio de empresas. La pregunta que yo dejo encima de la mesa es: ¿son libres totalmente los periodistas de The New York Times para informar con toda libertad sobre las empresas del grupo Carso? Es que me hace mucha gracia esto de el prestigioso The New York Times, el prestigioso Washington Post. Pues el prestigioso New York Times, ahí está el propietario principal. Y el prestigioso Washington Post es de Bezos, es decir, del fundador de Amazon. Y Amazon vende no solamente libros, sino que ya está vendiendo de todo. Es decir, vamos a ver menos logos con tanto prestigioso y prestigioso y prestigioso. Esto quiero decir, ¿no? Pero ¿qué es Carso también? En España existe una empresa que se llama Fomento de Construcciones y Contratas. ¿De quién es Fomento de Construcciones y Contratas? Fomento de Construcciones y Contratas está ligada al grupo Prisa mucho tiempo y al grupo Vivendi de comunicación francés. ¿Pero de quién es en estos momentos? Es de Carso, en un 27%, es el principal accionista. Menor propiedad tiene Esther Koplowitz y su hija, Esther Alcocer. Ella ha unido a su hija, Esther Koplowitz, ha unido a Esther Alcocer al negocio. Bueno, y tiene un 23%, pero el 27% Carlos Slim Carso. Pero hay otras alianzas ahí. El 6% de Fomento de Construcciones y Contratas lo tiene Bill Gates, Microsoft. El 3% George Soros, un enorme especulador financiero procedente del mundo comunista, que se ha reciclado muy bien. Yo les recomiendo a ustedes los libros de George Soros, porque analizan muy bien y críticamente el propio sistema que a él lo ha hecho multimillonario. Por tanto, les recomiendo los textos de George Soros, porque lo analiza muy críticamente. Él no tiene piedad con el propio sistema capitalista gracias al cual él es multimillonario. Y también está CaixaBank. CaixaBank es socio de Fomento de Construcciones y Contratas, pero es que tanto CaixaBank como Carso son accionistas también del grupo Prisa. Bueno, pues esto es lo que estudiamos, los resultados, algunos mínimos resultados. ¿Cuáles son los grandes conglomerados en la actualidad? Estos que ustedes ven ahí. Fíjense que manejan unas ventas de 71.000 millones de dólares, 68.000 millones, 48.000 millones Disney. Bueno, y algunos incluso están relacionados entre ellos, porque 21st Century Fox forma parte de News Corporation. Lo que pasa es que lo controla sobre todo el hijo de Murdoch, Rupert Murdoch. Su hijo es James Murdoch, que es el que controla esta compañía de cine, ¿no? Esta empresa de cine.
Fíjense que estamos hablando de 71.000 millones de ventas, unas cantidades astronómicas, pero ¿cómo vemos hasta qué punto son altas estas cantidades que manejan estas grandes empresas? Pues vamos a compararlo con el presupuesto de la Junta de Andalucía, por ejemplo. El presupuesto de la Junta de Andalucía para este año no llega a 30.000 millones de euros. Es decir, una sola empresa, un solo conglomerado maneja más dinero que lo que considera la Junta de Andalucía o lo que cree tener o tiene la Junta de Andalucía para que los andaluces estemos más o menos bien. Maneja quizás el doble de esa cantidad. Aunque aquí está en euros, lo otro en dólares, pero bueno, una equivalencia más o menos. Bien, y ha bajado el presupuesto de la Junta de Andalucía por el tema de los recortes. Ahí se ha visto una bajada de un 4,3% porque, bueno, ha habido que recortar, como saben ustedes de sobra, por también implantación del gobierno central. Esta concentración de medios, esto lo he puesto para que no me llamen rojo, aunque el Papa parece ser también. Bueno, no, es que vamos a ver, es que cuando uno se pone a hablar de estas cosas, no solo a mí, sino a todos los colegas que están trabajando en Estados Unidos, de esto también, a todos los colegas que trabajan, los poquitos que trabajamos en el mundo, empiezan a descalificarnos inmediatamente. Ayudas oficiales para esta cuestión, tendremos que disfrazar el nombre. Tendremos que disfrazar el nombre. Me decían que McChesney en Estados Unidos, uno de los próceres de allí, de este tipo de investigaciones, tenía bastantes problemas para conseguir financiación para sus investigaciones. Es decir, por tanto, he puesto, digo, hombre, vamos a ver, que vean que también el Papa hay que dejar de financiarlo o lo que sea, porque también está condenando. Mire, esto de la concentración mediática es una condena continua de la profesión periodística. Lo ha condenado la Federación Europea de Periodistas, continuamente. Lo ha condenado la Federación de Periodistas Latinoamericanos. Lo ha condenado, por supuesto, la FAPE en España. Todos. Sin embargo, apenas tiene eco esa queja de los periodistas en los medios de comunicación. Apenas se puede suponer por qué. Toda esta concentración de medios nos lleva a eso que se llama la infoxicación. Pero es un tema más complejo. La infoxicación no es algo propio de nuestros días y no tiene por qué tener la culpa un mundo capitalista malévolo, sencillamente el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la tecnología. Por tanto, esa concentración mediática nos lleva a la infoxicación. Esta es la estructura mediática en Europa. En Europa existen 4 grandes, parece que es mucho, sí, claro, hay muchos medios, pero hay 4 o 5 grandes empresas. La alemana Bertelsmann, Gazprom, la rusa Gazprom, que nos patrocina el fútbol, el grupo francés Lagardère, que, bueno, aunque se está retirando del mundo mediático, pues hasta hace poco tenía intereses en la fabricación de los aviones A400M, uno de los cuales pues, tuvo un accidente en Sevilla recientemente, este mismo año. Pues también tiene intereses en el mundo de la comunicación Lagardère y además se ha aliado a veces con Vivendi en Francia y con Prisa en España, dentro del accionariado del diario Le Monde. Le Monde durante bastante tiempo ha pertenecido a Lagardère, a Vivendi y a Prisa. Y al Grupo Prisa. Y en estos momentos todavía el Grupo Prisa mantiene un pequeño porcentaje de la propiedad del diario Le Monde. Fininvest con el señor Berlusconi. Fininvest es la empresa, es el emporio de Berlusconi. Lo conocemos en España como Mediaset España, pero a nivel de un conglomerado mediático es Fininvest. Bien, esto da como consecuencia una enorme cantidad de mensajes y por tanto nuestro cerebro lo sufre. Pero no solamente esto. Aquí tienen ustedes algunas empresas del Grupo Prisa. Bueno, hay de todo. Radio Caracol, como dije antes, en Le Monde. El Grupo Prisa está participando en una serie de empresas y todo esto, bueno, pues son millones de mensajes que recibimos. Pero añadamos a eso las nuevas tecnologías. Seguramente habrá en la sala alguien que estará utilizando su móvil, en fin, por lo menos, aunque no veo a nadie, que bien, o casi nadie. Mis alumnos lo hacen a menudo, pasan de mí, le ponen los cuernos con internet, mientras yo estoy diciendo unas cosas, ellos están pues con otros asuntos.
Pero yo le digo, bueno, pues nada, ya te arreglarás, macho, pero yo no voy a estar como si estuviéramos en el AEGB diciéndote, niño, deja el aparatito, ¿no? Bueno, ni apaguen los móviles, nada. Pues, el problema es tuyo. Después las fauces del mercado te devorarán. Bien, pues por falta de preparación, por no atender las clases del profesor Ramón Reche. Bien, pues aquí tienen ustedes el famoso aparatito con el que todos nos colgamos, entre comillas. Y algunos datos sobre Internet en España. Más de la mitad de la población en España accede a Internet mientras ve la televisión. Esto nos lleva al nerviosismo, a la infoxicación, lo veremos ahora. Las redes sociales, 66% son el espacio preferido para hacer comentarios sobre los programas de televisión. El 65% de los internautas ha consumido en algún momento Internet mientras ve la televisión. Dentro de este grupo, un 46% afirma que lo hace frecuentemente y un 54% de forma ocasional. Es decir, que esto, como diríamos en Andalucía, es un sin vivir. Vean ustedes esas ilustraciones, si es que las ven. La que está arriba a la izquierda, pues es la televisión en blanco y negro, tradicional, toda la familia viendo la televisión. Las siguientes son la familia junta pero no revuelta, ¿no? Cada uno con su aparato, bueno, pues y eso empieza a afectar a las neuronas. Tendría que estar aquí el profesor Timoteo Álvarez para decirnos algo de este asunto. Las nuevas tecnologías crean disgregación, crean socialización también, crean infoxicación. ¿Y qué es la infoxicación? Pues no hace falta que recurramos a ningún manual sesudo, vamos a la vanguardia. Yo soy periodista y utilizo mucho el texto periodístico como fuente. La infobesidad o infoxicación se caracteriza por los signos de padecimiento: fuerte estrés, angustia, ansiedad, frustración ante el exceso de información por el uso de nuestro correo electrónico. Quien padece este trastorno se ve abocado a un estado de ansiedad por leer, abrir mensajes y correos, categorizarlos y contestarlos. Esta obsesión acaba desembocando en un caos de estrés y frustración que impide gestionar con normalidad los mensajes que se reciben. Bueno, quizás todos nosotros hayamos experimentado un poquito esto. Yo lo experimenté ahora en la siesta, porque me llegaban mensajes por el WhatsApp y no era capaz de dormir si no le contestaba primero. Y yo digo, ya estoy fatal, estoy ya para que me vea Timoteo Álvarez. Es una neurociencia. Bien, yo creo que este es el mundo que tenemos y nada de asustarse, todo lo contrario. Adelante con él, porque es un mundo apasionante y hermoso. ¿Qué retos tenemos por delante? Seleccionar la información, ya nos habló antes de basura el profesor Timoteo Álvarez. Seleccionar la información, compatibilizar la formación con información y ocio. Y luego, lo anterior exige voluntad, porque es muy bonito decirlo, pero es que hay que tener una voluntad de hierro y una disciplina para decir, hoy no voy a abrir el WhatsApp porque necesito leer un libro que me dé las bases metodológicas y teóricas para entender lo que está pasando en el mundo. Por tanto, no todo está en Internet. No todo está en Internet. Todavía. Hoy necesito sentarme a leer. A lo mejor en papel, pero a lo mejor en pantalla. Y no voy a abrir otra cosa que no sea lo que quiero leer en pantalla. El peligro de nueva fecha, porque cuando lees en pantalla están los enlaces de los enlaces de los enlaces de los enlaces. Y la curiosidad del científico hace que uno quiera saberlo todo de todo. Con lo cual termina uno infoxicado también. Es decir, que al final habrá que decir, bueno, a veces digo, hombre, los periódicos de papel tenían una ventaja, que empezaban en la página 1 y terminaban en la 32, y ya está. Pero no había enlaces, hipervínculos, vínculos. Bien. Señores, en nuestras manos está, pero desde luego es un mundo apasionante para asumir el reto. Nuevos estudios investigadores, yo creo que algunas cosas ya he apuntado aquí. Tenemos primero les quiero decir algo, la famosa revista JCR.
Esta obsesión que tenemos con el JCRismo. Miren, yo he estado examinando la revista JCR y ahí tienen ustedes las 32 primeras. Bueno, pues hasta el número 21 no encuentro una que se llame periodismo, journalismo. El resto, hay algunas que no tienen mucho que ver con el periodismo. Que me perdonen los psicólogos presentes, hablan sobre psicología, escritura, lingüística, pero el periodismo hay que meterlo siempre ahí cuando se mete. Ahora, señoras y señores, la profesión periodística está diciendo: sin un periodismo libre no es posible la democracia. El periodismo está en una gravísima crisis, pero no lo estamos investigando en la universidad. No lo estamos investigando. Estoy hablando de revistas JCR, es decir, la gloria de la ciencia. Y no veo tratamiento de la crisis del periodismo. Y ya saben ustedes, es efectivamente, si no existen periodistas libres, no existe una buena democracia. Bien, dicha esta salvedad, se puede investigar sobre comunicación global. Y es especialmente interesante cómo en los últimos rankings de grandes empresas de comunicación irrumpen las empresas chinas. CCTV es la televisión china y Baidu es el Google chino, por llamarlo de alguna manera. Saben ustedes que a las autoridades chinas no les gusta Google, pues han hecho ellos su propio Google. Bueno, pues por primera vez en la historia de la comunicación, las empresas chinas ocupan el 23 lugar en el mundo y el 28. Bueno, en materia de estudio y de reflexión y de investigación esto, Bueno, aquí hay un enlace por si quieren ustedes aumentar pero China se cuela en el ranking mundial de los grupos de medios. La perspectiva desde el periodismo digital. Es un mundo por investigar el periodismo digital. No existe un estudio de la estructura mediática digital en España todavía. No existe nada de esto, y menos mundial. Ni de estructura mediática de prensa digital, ni de radio digital, nada. La prensa online, por favor, ya tenemos ahí esa noticia. Nueva Orleans, primera gran ciudad de Estados Unidos sin un diario impreso. Noticia de 2012. Van desapareciendo el papel. ¿Por qué? La causa de la crisis del papel son, por un lado, la baja inversión y, por otro, la migración de los lectores a los medios digitales. ¿Por qué está pasando esto? Todo esto, gran parte de esto, no digo todo, perdonen, gran parte de esto está por investigar. El periodista digital, el chico para todo, que hace el trabajo que hacían antes 3 o 4 periodistas, pero cobra menos que un solo periodista. Le quieren que sea experto en informática, en idiomas, en periodismo, que sepa redactar, pero solo le pagan, si es que le pagan, por medio trabajo. Por favor, esto hay que investigarlo desde la universidad. Que en la universidad somos mucho más libres que en los medios de comunicación. Ellos no pueden decir mucho, lo dicen a través de las asociaciones de la prensa, como he indicado antes, pero no pueden decirlo muy abiertamente porque se quedan sin trabajo, así de claro. Dice, la reticencia de la vieja escuela que no quieren utilizar nuevas tecnologías, pone ahí, pero sí es que los están echando a todos los de la vieja escuela. Es decir, el joven llega a un medio de comunicación y tiene que hacer de todo. No hace de noticia porque ya eso sería muy descarado, pero coge la cámara, enfoca, y graba, monta en cabinas digitales, que en la facultad tenemos bastantes. Es decir, hace varios trabajos en uno. Esto hay que investigarlo más a fondo o seguir con esas investigaciones. La perspectiva de correlación mensaje-estructura mediática. Como he dicho antes, toda estructura de poder necesita mensajes. Mensajes para preservarse. Por tanto, el herético debe ser eliminado. ABC, presos de ETA apoyan a Podemos para lograr una excarcelación masiva. El Mundo, Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA. ¿Qué pasa aquí? Desde el punto de vista psicológico tenemos introyectado ETA igual a maldad, por tanto, ETA igual a maldad, igual a Podemos, igual a maldad. Bien,
es una correlación entre los intereses. Esto no es periodismo desde mi punto de vista, esto es política, esto es propaganda. No es periodismo. Y tampoco lo es esto. El País. Fíjense, 3 periódicos distintos a los que tenemos por distintos. ¿Dónde está el pluralismo? El País, el Bundesbank dice que las propuestas de Podemos amenazan la economía. Vamos a la actualidad. Syriza. Grecia se precipita hacia el abismo de salir del euro tras el referéndum, dice el País. El Mundo. Europa se plantea y Grecia queda al borde del colapso. Hay que destruir a Podemos. Hay que destruir a Tsipras. Y se ha destruido. En la plaza pública del mundo mediático, en la plaza pública de lo socioeconómico, Tsipras ha sido destruido. Por tanto, la gente decía, ¿a quién voto? El domingo pasado. ¿A quién voto en Grecia? ¿A la derecha de siempre o a este? Que en el fondo ya va a hacer lo mismo. Voy a votar a este porque es una cara nueva y porque los otros de Nueva Democracia ya están bastante vistos y corruptos, dicho sea de paso. Y eso es lo que ha pasado. Pero, ¿qué gran daño es esto para la moral de los seres humanos? Aunque esté equivocado Podemos, aunque esté equivocado Syriza, pero ¿por qué quitarle a la gente la ilusión? ¿Por qué quitarle a la gente la ilusión por vivir? Sea con la ilusión de derecha, de centro, de izquierda, que por cierto el profesor Timoteo Álvarez en su página web tiene artículos de eminentes científicos donde se habla de los cerebros de izquierda y de los cerebros de derecha. También eso lo estudia la neurociencia. Bien, pues, ¿por qué quitarle a la gente la ilusión? ¿Por qué? Si me quitan la ilusión, ¿qué me queda? Pues hay una forma de dominar a la gente y es desalentándola. Bien, la perspectiva de la crisis del periodismo, más o menos lo saben ustedes, pero miren ustedes, la crisis del periodismo no es nueva. Ahí tienen a don Emilio, a don Émile de Girardin. Don Émile de Girardin, que en el siglo XIX dijo, vamos a introducir publicidad en los medios de comunicación y así les salen más baratos. Perfecto. Magnífica operación empresarial. Pero, entre interrogaciones, ¿se acabó la libertad de expresión del periodista? Los medios de comunicación comerciales, en buena medida, son palancas comerciales. O bien, como creo que dijo Hibbs, las noticias es eso que aparece entre los anuncios. La prensa española, Gervasio Sánchez, reportero que le dan muchos premios, pero después le ocultan los discursos que da cuando le conceden premios. La prensa española está tan domesticada que ya no hay nada que se parezca al periodismo de investigación. Nos enteramos de la corrupción política y del desfalco bancario con años de retraso. ¿Dónde estaban los periodistas especializados cuando personas sin escrúpulos se estaban enriqueciendo asaltando las arcas del Estado? Yo les aseguro que estaban y sabían, pero callaban. Eso es una crisis del periodismo gravísima. Las causas de la crisis del periodismo se pueden deducir. Yo he elaborado una teoría de las 6 P's, a ver si pasa la historia y ya me hago inmortal. La P de propiedad de los medios, está claro, la P de publicidad, la P de política, la P de públicos, especialmente interesante, y ya tocando con la neurociencia, porque los públicos no quieren que se les diga exactamente todas las aristas de las noticias, sino solo unas, para que no se desmonte su composición psicológica y, si quieren ustedes, neuronal. Por tanto, es un problema considerable. Es un problema considerable. Las nuevas tecnologías, y hablo de todo tipo de públicos, no solamente de todo tipo de público. A mí me dicen lo que yo quiero que escuchar, no lo que tú creas que ha pasado. Además de eso ha pasado todo esto, eso no me interesa. La Virgen del Rocío es sagrada. La Macarena también. No me vayas a decir que el tesorero ha metido la mano en el cepillo. Eso no me interesa. Dime lo más mitológico, es mejor. La producción de la noticia también incide en la crisis del periodismo y el periodismo en sí, porque hay bastantes colegas que están más cerca de las empresas que del periodismo. A mí nunca me censuran. Es una especie de síndrome de Estocolmo aplicado a la profesión periodística, ¿no? Voy a ir terminando, Manuel Ángel, que ya creo que tocas el reloj demasiado. Las nuevas formas del periodismo también están por investigar.
Bueno, José San Clemente, el fundador del diario.es, nos dice que, bueno, cuidado, hay que librarse de los bancos. Y por tanto fundemos un periódico que nos libre de los bancos. Por ahora el diario.es se ha librado de los bancos. ¿Con quién? Con suscriptores. Otra experiencia distinta, pues va a salir en estos días, El Español, de Pedro J. Ramírez, con eso que llaman ahora crowdfunding, es decir, una apuestación de toda la vida. Es decir, que es lo que ha hecho la empresa impulsora de El Español de Pedro J. Ramírez, que está ahora en pruebas y que hace un newsletter. Ustedes quieren recibir el newsletter del Español, no tienen más que decirlo, y se lo mandan gratis toda la semana. Entonces, ahora saldrá El Español. 18 millones de euros ha recaudado Pedro J. Eso es lujo, ¿eh? Más lo que él pone, más lo que pone. Es decir, es una experiencia interesante. Veremos a ver qué estará pensando el diario El Mundo. A Pedro J. lo echaron del diario 16 y fundó el diario El Mundo y se hundió diario 16. A Pedro J. lo echan del Mundo y le dicen no fundes ningún medio de comunicación en tanto tiempo. Y ahora ya lo va a fundar. ¿Qué va a pasar con El Mundo? Estará pensando El Mundo, ¿no? Bueno, a ver. Enlace de interés para que ustedes vean medios alternativos, que eso es la fase de la investigación en periodismo. ¿Qué está saliendo ahí? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las alternativas que hay? Miren, si tuviera tiempo, les pondría... Manuel, permíteme, que esto es divertido. Ustedes saben que en Senegal... Si es que aquí hay internet en esta sala. Ustedes saben que en Senegal se dan las noticias en rap. Esto se lo debo a nuestro doctorando Sebastián Ruiz. Estos datos. Como digo, le debo esta aportación a Sebastián Ruiz, que ahora mismo está en África terminando de recoger documentación para su tesis doctoral y que es alumno de este doctorado. Esa es el nuevo periodismo alternativo, que es un grupo de jóvenes que hace un programa, efectivamente en Senegal, donde pretenden llegar a los jóvenes cantando en rap, que es con lo que entienden los jóvenes. Bien, y por último, la perspectiva compleja, que le gustará mucho a mi colega Ángela Costa. Aquí sí llegamos a la neurocomunicación. Miren, con la pregunta inicial, ¿por qué? La pregunta de la intradilla, se puede llegar muy lejos. Pero no me voy a extender en este asunto, porque ya se ha extendido bastante el profesor Timoteo Valore. Nada más. Miren, yo solamente decir una cosa. La historia universal, aquí tienen ustedes 2 tomos de historia. En el año 2001, ABC publicó una historia universal en tomos. En el año 2004 lo publicó el diario El País. La historia universal del tomo 1 del diario ABC empezaba con lo de siempre, prehistoria y protohistoria. La historia universal del País, el primer capítulo era del Big Bang al origen de la vida. Por tanto, es un enfoque mucho más complejo de lo que era hasta ahora. La historia comienza en lo que ahora llamamos Big Bang. Bueno, las conclusiones no hace falta que se las diga porque yo creo que han salido, pero tenemos un periodismo dentro de un contexto de comunicación que a su vez está dentro de un sector socioeconómico. Hay ramas para investigar de sobra: la historia, la conformación de estructuras de poder mediáticas, el sistema de mercado y los mensajes, la interrelación entre estructuras de propiedad, interrelación entre estructuras de propiedad y mensaje, reacciones alternativas, prensa alternativa, presentación de los mensajes, papel de las tecnologías, etcétera, etcétera. Algunas referencias de profesores de este doctorado, pues aquí hay un libro de Carmen Espejo, su historia, otro de María José Ruiz Acosta, todos son profesores de este doctorado. Historia de la comunicación, la aparición del periodismo en Europa, de Carmen Espejo como editora. 2 libros míos, porque como no tengo abuela, pues yo me tengo que dar los besos a mí mismo. Tienen ustedes otro más, por si no estaban contentos, es de este mismo año, Crisis del sistema, crisis del periodismo. Luego tienen un libro de la profesora Aurora Arabio, Fernando Quirós, que es de la Complutense, sobre estructuras de poder. Ángela Costa, que nos adorna con la bisagra y nos informa y nos forma con la bisagra, ensayo sobre la complejidad, crisis y comunicación. Fernando Contreras también aquí, con su libro Red Unidos. Tienen ustedes referencias de Antonio López Hidalgo, especialista que se ha incorporado hace poco al doctorado, especialista en redacción periodística en géneros y estilos. Él ha descubierto algunos géneros periodísticos nuevos. Bueno, y otras referencias que se las puedo dar si ustedes me la piden. Muchas gracias.